¿Qué pasa, people? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenísimos días. Bienvenidos a mi nuevo canal, aunque estáis acostumbrados a verme por el Instagram. La primera vez que grabo un vídeo largo, por tanto, si miro a otro sitio que no sea la cámara o me veis desenfocado, desenfocad, o me oís mal o cualquier cosa de esas, me lo perdonáis. Dicho eso, el disclaimer. Mi nombre es Verónica, aunque en Instagram se me conoce por Advestadi, y vengo un poco a contar mi historia con la UNED. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. Pues porque yo cada vez que cuento esto a alguien que no me conoce se queda flipando como pero vaya logro y vaya historia y ala, cómo me motiva, y tienen mil preguntas y quieren saber cómo lo hice y cómo me apunté y cómo no sé qué. Pues para eso estoy aquí. Mi historia con la UNED, ¿cómo empieza? Yo cuando era joven pues no estudié, en parte porque era bastante mala estudiante y en parte porque era un poquito rebelde. Hice segundo de la ESO, pero a tercero ya no fui. O sea, en tercero de la ESO me salí del instituto y cuando tuve edad de trabajar me puse a trabajar. Entré en una empresa y bueno, ahí he estado casi toda mi trayectoria laboral a base de trabajar y trabajar y trabajar. Conseguí ascender, llegué a ser encargada general. Y bueno, yo estaba muy a gusto, a mí mi trabajo me gustaba mucho, yo cobraba bien y pues vivía bastante bien. Y cuando yo tenía unos 32 años, pues me despidieron, ¿no? Yo me monté una empresa por mi cuenta, me fue bien un tiempo, pero llegó la pandemia y mi pareja se puso a trabajar por su cuenta. Esa era de reformas y no podíamos ir a trabajar a ningún sitio porque no se podía ir a ningún lado. Se metió en una empresa, me paré a pensar y dije, madre mía, 36 años ya, y ahora ¿qué hago yo? No tengo estudios de ningún tipo, sé mucho de lo mío, pero nadie me va a contratar porque no tengo ningún estudio, que no tenía ni la ESO. Juntar al paro y un día me dice la chica del SEPE, tú es que como no tienes ningún estudio, como no tienes ni la ESO, deberías de sacarte algo, que tú todavía eres joven. Y a mí la verdad que de entrada me enfadó un poco porque yo dije, a ver, si no he estudiado será porque no he podido, no juzgue, señora. Y llegué a mi casa y a mí las cosas que me enfadan, me remueven algo y me puse a buscar, ¿no? Y lo primero que me puse a buscar fue pues la ESO para adultos. Me puse ahí a buscar y tal, y llegó mi pareja y me dice, ¿qué haces? Le dije, pues nada, aquí que estoy buscando para sacar la ESO o para sacarme algo, porque no tengo nada. Y me dijo, ¿y por qué no echas en la UNED y tal para hacer el acceso a la universidad? Que yo tengo gente de mi tienda que está sacándoselo y tal y cual. Entonces pues ya me puse un poco más a investigar y vi que si tú te sacabas el acceso a la universidad y tenías la ESO, pues era el equivalente, entre comillas, a bachillerato en lo que es la administración pública y para acceder a cualquier otro tipo de estudio o de oposición o de lo que sea. Y mi experiencia me dice que para el sector privado también es totalmente válido, ¿no? Pero como yo no tenía la ESO, porque era con la ESO y el acceso, como yo no tenía la ESO, me obligaban a sacar 15 créditos universitarios aprobados para que me dieran el bachillerato. Entonces pues yo dije, pues venga, me voy a matricular, entro en la UNED, yo toda ahí con mi happy, y oh sorpresa, el curso de acceso está cerrado porque estábamos en febrero y yo creo que la matrícula era hasta octubre o por ahí. Pero bueno, vi que estaba abierto el presentarse por libre, ¿no? Que el presentarse por libre es únicamente que tú tienes derecho a un examen y ya. Te presentas a un único examen de cada asignatura y si apruebas, apruebas, y si no, pues otro año será. Yo dije, bueno, pues me presento, creo que pagué 80 euros, una cosa así. Vengo del futuro para deciros que la prueba libre de acceso para mayores de 25 años ahora mismo en la UNED está a 98,98 euros más una tasa de secretaría para la primera inscripción de 45,45, lo que da un total para la primera inscripción en la prueba de 144,43. Yo me matriculé en el acceso por libre, ya me puse a buscar los libros y libros súper caros y dije, no te gastes esa pasta porque a ti esto en 3 días se te va a ir de la cabeza, no vas a estudiar nada porque en mi cabeza estaba la retahíla de no sabes estudiar, tú no vales para esto, vas a suspender, patatín patatán, lo vas a dejar. Investigar y vi que a través de la UNED, de la biblioteca de la UNED, se podían leer online. Puse a estudiar ahí los libritos casi a escondidas, no a escondidas porque tampoco tenía nada que esconder, pero sin dar mucha publicidad al tema en mi familia porque sabía pues que me iban a decir, ¿y tú qué vas a estudiar? Pues si tú no tienes ni la ESO y tal y cual.
Seguía estudiando, se acercaban los exámenes, cada vez yo estudiaba más, cada vez se acercaban más y tal, pero en realidad tenía 3 meses porque yo me apunté en febrero, era marzo, abril, mayo y a 1 de junio eran los exámenes, creo, o en mayo. Tenía 3 meses escasos pelados. Yo era paletísima. Mi trabajo lo hacía pues con Word, cosas que te corrige las faltas, las calculadoras, la gente sabe lo que usa y lo que no. Yo era la típica que te podía poner había con H y con V y me quedaba tan ancha. No me acordaba ni multiplicar ni dividir por 2 cifras, ni me acordaba de nada. Que yo era paletísima y que no sabía nada, no tenía ninguna base, digo, esto va a ser un fracaso estrepitoso. Yo seguí estudiando, llegó la semana de exámenes, había días que te tocaban varios exámenes a la vez. Y nada, yo me presenté allí, cuando terminaba, siempre terminaba con la misma sensación de esto es un desastre, a mí me daba vergüenza que me corrigiera un profesor de universidad y viera las paletadas que iba a poner. Yo suspendido, menuda sarta de tontas que he puesto, imposible aprobar. Terminé la semana de exámenes en plan de, o sea, hecatombe, no he aprobado ni en cachondeo. Otras pues en la UNED tardan mucho, yo entraba todos los días ahí a mirar, aunque no quería, por un lado no quería mirar, por otro sí, lo típico. Y ya el último día que había de poner las notas, me levanto ese día normal, me hago un café, voy al ordenador, lo enciendo, nota. La primera de comentario de texto, un 7,5. Mamá. Sale la de matemáticas, de ciencias sociales, un 8. Van saliendo todas las notas, ¿no? Todas aprobadas a falta de una, a saber si me hacía media con el bloque común o no. A todo el día esa nota sin estar y se suponía que era la última. Pasa al día siguiente y lo mismo, ya contacto con la UNED y le digo, oiga, mire, es que me he presentado por libre porque no tengo nota a día de hoy. Efectivamente había habido un problema al subir la nota y que no estaban subidas. Y era lengua castellana y tenía un 5,3 y me daba para aprobar el blog, pero el acceso con un 6,75 ciencias sociales. Bueno, que me hinché de llorar, yo no me lo creía, eso era imposible. No os imagináis cómo estaba yo aquel día. Pasó y como me hacían falta los 15 créditos, pues a ver de qué grado los cojo y tal y cual. Pero yo mirando grados como que me iba animando y me iba entrando ese gusanito de ¿y si pudiera ser universitaria? Decía mi pareja, ¿tú no eres universitaria? Y me decía, pues sí, porque no, siempre me anima. Me puse a mirar el grado. Miré primero el grado de asistente social, creo que es. Bueno, estuve mirando asignaturas y tal, y me gustaba, pero luego me di cuenta que realmente yo no tengo vocación de eso y el trabajo en sí no me iba a gustar. Luego miré criminología, que estuve a punto de matricularme en eso, pero me di cuenta que en realidad no es lo que me gusta, porque a mí me gustaba la criminalística, que es otra cosa totalmente diferente. Estaba mucho en instituciones penitenciarias y tal, y a mí eso pues no me gusta, y yo no me quería dedicar a eso. Por último vi el grado de ciencias ambientales, y yo, como era tan inculta, pensé, esta gente que estudiará, pues estudiará 4 bichos, hará pulseras. Esto sea muy difícil y allí que me fui me matriculé en ciencias ambientales. El primer año me di cuenta ya matriculada de que había que tener un nivel B1 certificado para que luego te dieran el título, vamos. Dije, muy bien, yo no sabía decir nada. Había aprendido en el acceso que además te dejaban llevar el diccionario de inglés y pues es que yo no sabía ni los colores, ni las semanas. Nada, cero. Me matriculé, creo que el primer año me cogí 6 asignaturas, 3 y 3, y 2 eran matemáticas. Una era cálculo diferencial y la otra álgebra aplicada. Aquello fue, que os voy a contar, una hecatombe. Llegué a la primera clase, que son online, yo no me enteraba de nada. Yo veía símbolos, yo decía, ¿esto qué es? Nada que ver con las matemáticas que yo había visto en el acceso. Claro, lógico. Es que estás entrando por ciencias sociales. Un grado de ciencias puras que para mí lo de ciencias ambientales, yo no sé de dónde pensé yo que venía lo de ciencias. La verdad, nunca pensé que fueran ciencias como tal, como conocemos las ciencias. Pues yo veía símbolos allí. Yo no pillaba onda, ¿eh? Mis compañeros lo pillaban todo y yo no pillaba onda. En ese mismo año me apunté en el curso de inglés Touch English. Si tenéis alguna duda de algo, vosotros me lo dejáis y yo os lo contesto. Curso de inglés online, pero es de la EOI, de la Escuela Oficial de Idiomas. El título si te lo sacas igual. Y bueno, tienes una clase de 1 hora, 2 días a la semana de conversación, pero claro que mi nivel era 1 a 1, que yo me matriculé en inicio, con lo cual es que tampoco requería mucho más aquello. Iba haciendo ese curso mientras hice el primer año del grado. En el momento de los exámenes, en la primera evaluación aprobé 2, que era geología y biología, me quedaron las matemáticas con un 2,5. En la siguiente evaluación aprobé 2 y me quedaron otra vez las matemáticas, porque es que no sabía nada. En septiembre me saqué las 2. Me saqué
una con un 9,5 y la otra con un 5,5. Y el curso de inglés también le aprobé y pasé a A2. Y fueron pasando los años. El primero fue el peor y el segundo, que llevaba la física. No, me acuerdo que llegué el primer día ahí a la clase online y dice el profesor: bueno, los 2 primeros temas son facilísimos porque son de repaso, vamos a pasar por encima. Yo flipando, era todo cinética, movimiento rectilíneo uniforme, que lo habrán visto. Yo no tenía segundo de la ESO y yo no vi física. Y yo no sabía dónde meterme. Digo, sí que necesito solo un mes. Estos temas que te has saltado, ¿sabes? Se me complicaba por eso, porque yo no tenía base ninguna. Segundo año empecé con el inglés, pero empecé presencial en la Escuela Oficial de Idiomas, presencial en el A2, me lo saqué. Lo siguiente, pues me saqué B1, o sea, me presenté al examen de certificado y lo certifiqué. A partir de esas 2 que me quedaron, que me saqué en septiembre, nunca más me volvió a quedar nada para septiembre. No he hecho nunca una segunda matrícula, todo lo he sacado a la primera. No he ido nunca a una academia, no he ido nunca a clases fuera de la UNED. Tampoco es que haya tenido clases en todas las asignaturas, de hecho en la mayoría no he tenido. Ahí he seguido como he podido hasta llegar ahora. Quedan exactamente 40 créditos para graduarme, por fin. El año que viene, si Dios quiere, me graduaré, seré ambientóloga. Luchando, pues todo se saca con esfuerzo. Ya os haré un vídeo de cómo conseguí sacar el acceso, el método que yo usé, porque tampoco tenía mucho tiempo ni tenía ni idea de estudiar, pero me fue bien. De hecho he seguido el mismo método hasta hoy. Nada más que contaros eso y pues motivaros a que si alguien se lo está pensando o piensa que no va a poder, si he podido yo, que soy paletaca, cualquiera puede. En plan de que si estás en la misma situación que yo, que me decían que era imposible, que eso no se podía, que yo no lo iba a conseguir, que sepas que sí, que tú lo puedes conseguir. Pues voy a ir dejando el vídeo por aquí porque se me está haciendo muy largo. ¿Algo en concreto? ¿Tenéis alguna duda en concreta del acceso del grado de ciencias ambientales o de cualquier otra cosa? Dejáis ahí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.